¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. En este video vamos a tratar de resolver el problema del viajante o viajero. Este problema ya estaba descrito desde los años de 1800, nadie sabe su origen, pero es muy sencillo. Imaginarte a un tipo que se llama Paco, que tiene que ir a comprar cerveza, cacahuates, a pagar algunos servicios, tiene que ir a comprar más cerveza, tiene que ir a visitar ciertas localidades, pero quiere hacerlo de la manera más óptima, es decir, llegar de la distancia menos corta. El problema del viajante es eso, cómo encontrar la ruta más corta entre ciertos puntos que tienes que sí por sí visitar y regresar al origen. En este video lo que vamos a abordar es cómo podríamos resolverlo y cómo existen mejores formas de hacerlo como yo lo he hecho, pero sobre todo quiero que aprendas a entender que la programación no necesariamente siempre tiene que ser exacta, sino que una de las propuestas de las metaheurísticas es ahorrarte tiempo por obtener una solución casi óptima. No la mejor, quizá no, pero casi óptima por resolverla en milisegundos en lugar de resolverla en horas. Entonces, este video ojalá te guste. Si te gusta, te pido que me des un pulgar arriba, ya que los cambio por champú a final del año. Partiendo de este grafo como ejemplo, imaginemos que el punto A es el origen. Nosotros tenemos que ir a los otros tres puntos. A estos tres puntos podemos ir directamente a B, o a C, o a D, y una vez estando en B, tendremos que ir a D o a C. Estos puntos van a ser la representación o nodos de un grafo, serían la representación de ciudades o pueden ser cervecerías, lo que usted guste, como usted lo pueda entender mejor. Yo lo entiendo mejor con cervezas. Bien, imaginemos que Paco, un tipo que tiene que ir a estas tres locaciones y regresar al origen, tiene que encontrar la manera más cercana de hacerlo. Es decir, Paco es un perezoso, no quiere caminar mucho. Paco lo que va a hacer es buscar la forma que camine menos, por lo cual es un viajante con un problema. Las líneas que unen los nodos es prácticamente la representación del camino, la distancia. Si usted se fija de A a B, hay 5, un valor de 5, pueden ser metros, kilómetros, como usted guste, y de B a C hay 10. Y por ejemplo de C a A hay 15 y aquí es separado con morado de B a D hay 5. Y así sucesivamente con las demás líneas que están uniendo los nodos. Estas líneas son conocidas en los grafos como aristas y los circulitos son los vértices o nodos. Bien, ya teniendo esta representación, ahora lo primero que vamos a hacer es pasar esto a una representación en código por medio de estructuras de datos y vamos a hacer uso de C Sharp. Estando en nuestro proyecto de C Sharp, no te preocupes si no sabes C Sharp. Voy a hacer voy a ser muy específico y sobre todo el objetivo del video no es que usted aprenda a resolver el problema del viajante en sí, sino que entienda cómo con la programación existen trucos, cómo no necesariamente tienes que encontrar la opción más óptima, sino que podría servirte quizá la tercera, cuarta mejor, quizá no la más óptima, sino la cuarta, quinta mejor de 1000. Es decir, quizá para llegar a la mejor forma de obtener el camino más corto o tener la menor distancia en un segmento de un viajero que va a visitar 1000 sitios, no importa si obtenemos quizá en un segundo la quinta o la cuarta mejor de 1000, porque quizá para obtener la mejor de todas estas con un algoritmo lineal tendríamos que hacer uso de más tiempo, quizá 30 segundos. Entonces cambiar un segundo por obtener, quizá también podríamos obtener la mejor. Es el problema de las metaheurísticas, que podríamos obtener la mejor, quizás sí, pero por lo menos vamos a obtener una óptima, y eso es lo que nosotros vamos a buscar aquí. Yo voy a tratar de hacer una metaheurística, no va a ser la más óptima, pero voy a tratar que entiendas por qué son necesarias y cómo te van a servir. Lo primero que voy a hacer es la representación de mis estructuras de datos. Voy a utilizar un tipo struct de C# para representar un nodo. ¿Un nodo que tiene? Bueno, en este caso tenemos una letra que va a ser la representación del nombre de la ciudad. Es solamente un valor visual, no va a ser un valor de peso. Entonces vamos a necesitar un valor para eso. ¿Y qué más tiene un nodo? Pues en este caso una lista de aristas. Yo les voy a llamar caminos para que podamos hacer la representación de este problema del viajante con una nomenclatura más parecida a como usted la pueda entender mejor. Con estas dos estructuras de datos yo voy a hacer la representación esta de las ciudades o los nodos
y esto tiene una letra, en este caso va a ser una ciudad. Este valor solamente es informativo. Este es la representación de un listado de aristas. Tú tienes tu ciudad que tiene caminos hacia B, hacia C, hacia D. Este arreglo o esta lista de esos caminos va a ser esa representación. Por lo cual, la estructura way o camino va a tener un nodo. Es decir, ok, este nodo es A, el origen. Tengo un camino hacia B y aquí vamos a ponerla el nodo B. O tengo un camino hacia C. Ah, ok. ¿Y cuánto es lo que mide la distancia? Con estas dos estructuras de datos podemos hacer la representación de nuestro grafo así tal cual. Así de sencillo. Si te fijas, aquí tenemos un nodo que solamente es para representar y poder navegar entre el grafo. Ahora rápidamente yo puedo crear acá arriba ya un nodo. En los 4 nodos que tenemos. Tenemos A, B, C y D. De la siguiente manera. Vamos a poner node A es igual a new node. Y aquí vamos a ponerle que tenga un valor por defecto, que sea la ciudad. La ciudad, pues obviamente la vamos a llamar A. Usted puede ponerle cervecería A o como usted guste. Vamos a hacer los otros 4 rápidamente. Y ya tenemos nuestras 4 bolitas, nuestras 4 ciudades. Sí, nos falta unirlas, saber cómo se van a unir. Y es muy fácil, mira. Aquí tenemos que el nodo A, la letra A, va a tener caminos. Estos caminos yo solamente aquí voy a poner un constructor rápidamente para que tenga una inicialización y no me falle. Es decir, voy a poner un constructor, nada, me faltan los paréntesis, para que por defecto cuando se crea, es decir, cuando yo creo A, se va a invocar este constructor y yo quiero que este constructor tenga los ways ya inicializados con un, bueno, ya tengan un objeto, no sea null. Bien, de esta manera ya puedo hacer lo siguiente. Aquí arriba ya puedo poner, una vez que está construido, va a tener los caminos, van a estar inicializados vacíos, sí, pero ya no null. Y por lo cual aquí no va a marcar error. Bien, vamos a ponerle aquí, ya puedo agregar los caminos. Por ejemplo, para agregar un camino, pues tiene que ser de este tipo, del tipo way, que tiene un nodo y tiene una distancia. Y aquí vamos a ponerle add new way, es camino. Way, ¿qué onda, way? Y aquí vamos a ponerle que el nodo de A a B, vamos a ponerle que este va a ser B, tiene una distancia de 5. Y de esta manera vamos a hacer todas las uniones con todos los vértices o todos los nodos unos a otros como está representada la figura. Y de esta manera nosotros ya tendríamos la representación de la ciudad A, la ciudad origen y sus destinos. El destino B mide tanto, el destino C mide tanto y el destino AD mide tanto. Ahora, voy a hacer lo mismo con los otros nodos, ya que es un grafo que tiene no está dirigido, por lo cual los otros nodos también tienen camino en viceversa. Y de esta manera nosotros ya tenemos todos los caminos. Si se fija, son 4 vértices o 4 nodos que tienen unión entre ellos. Si se fija cuántas uniones aquí son, cuántos objetos, bueno, cuántos ADD a los ways hemos hecho. Hemos hecho 12 caminos posibles. Esto es porque si tú tienes 4 vértices, la combinatoria nos va a dar 12. Y esto aquí también va a representar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando agregáramos otra ciudad más? Ese es el problema, el gran caos que tiene el problema del viajante o del viajero, que entre más locaciones tengas, esto va a incrementar demasiado. Es decir, si tuviéramos otro nodo más, estos ya no serían 12, de hecho serían 20 caminos si no me equivoco, pero el punto, el objetivo de aquí es que se escala bastante. Si fueran 10, pues serían muchísimos más caminos. Entonces evaluar estos caminos posibles conforme estemos haciendo un algoritmo, pues va a ser complicado en cuanto al tiempo o el tiempo computacional que vas a tener en un caso real. Es por eso que vamos a hacer el siguiente truco. Nada más para la representación que esto esté unido en un grafo, voy a hacer un listado de nodos para hacer la representación del grafo, es decir, un listado de nodos. Y este listado de nodos nomás es una representación. La voy a tener solamente para obtener los datos de longitud, de cuántos vértices son. Y aquí vamos a agregar los nodos. Por ejemplo, node A, el nodo B, el nodo C y el último nodo, el D. Y solamente es para representar que esto está unido y son amigos y están en un grafo. Bien, ahora vamos a hacer una clase que tenga toda la funcionalidad. Ya tenemos estructuras de datos, sí.
Ahora yo necesito una nueva estructura que para mí va a ser la representación de la solución. A mí me interesa encontrar ¿qué? Una ruta. Entonces voy a crear una clase que sea una ruta. Es decir, voy a hacer una ruta. A mí me interesa obtener al final una ruta, la ruta más corta. ¿Y una ruta por qué se va a conformar? Pues se va a conformar por una lista de nodos. Es decir, vamos a tener la lista ya ordenada. De la A nos vamos a ir a la C, de la C nos vamos a ir a la B, o el punto óptimo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner nodos. Y esta lista de nodos va a tener la ruta. Y otra de las cosas que va a tener la ruta va a ser una distancia. Es decir, me va a decir cuánto es el total del recorrido. Entonces vamos a poner total distance y vamos a poner getSet. Voy a poner un constructor aquí que inicialice esto al momento que se cree un objeto de tipo ruta. Vamos a ponerle aquí nodos es igual a new list nodos y node. Y por último vamos a poner total distance es igual a 0. Por defecto es 0. Cuando se crea esto se inicializa. Bien, ya tenemos la última estructura que necesitamos. Bueno, en este caso es una clase, pero a final de cuentas es una estructura de datos, una clase que crea objetos. Ahora, esta ruta va a ser a mí mi producto final. Vamos a buscar rutas. Lo que vamos a hacer es buscar rutas. Vamos a hacer aquí una clase que sea llamada algoritmo. Algoritmo, así no me quise complicar. Y esta clase algoritmo va a tener la funcionalidad. Aquí vamos a meter todo el meollo de la metaheurística. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar el algoritmo en 3 partes. Y esas 3 partes te las voy a ir explicando conforme las vayamos haciendo. No nos vamos a complicar tanto. Recordar, esto no es la forma más óptima. De hecho, el objetivo de este video es que veamos por qué no es la forma más óptima. Y sobre todo que entendamos que a final de cuentas si llegas al resultado, pues puede ser buena opción, buena herramienta la que estamos generando aquí. Y quizá no es la mejor, pero quizá para la situación que tienes, quizá sí. Entonces, es dependiendo. Ahí es el tema de las metaheurísticas. Hay muchísimas formas de resolver este algoritmo o este problema. Hay muchísimas formas de resolver el problema del viajante y esta va a ser una de tantas. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a obtener algo en un constructor. En el algoritmo vamos a recibir algo. Ahorita vamos a ir poniéndolo. Vamos a tener elementos privados aquí. Uno va a ser el grafo. Vamos a crear los privados. El grafo va a tener prácticamente es una lista de nodos y la vamos a recibir. Recordemos que esto está independiente del main que tengo arriba, por lo cual este main, los datos los vamos a mandar de aquí, ya que el main aquí solamente nos ha servido para construir toda la representación del dibujo. Bien, ya teniendo esto, vamos aquí a grafo, vamos a recibirlo aquí en esta parte y ya está, lo asignamos. Ahora, ¿qué más vamos a recibir en el constructor en el momento de la creación de esto? Vamos a recibir una constante o una variable que nos va a dar en la metaheurística que voy a utilizar, vamos a utilizar aleatoriedad. Esta aleatoriedad nos va a dar rutas aleatorias y vamos a evaluarlas o vamos a ordenarlas conforme a un número de repeticiones aleatorias que vamos a hacer. Ese número de repeticiones que vamos a hacer la vamos a recibir en la construcción del objeto y la vamos a guardar en esta variable llamada -n. He puesto una -n por la convención de C# que te recomienda Microsoft, que los elementos privados tienen que llevar un guión bajo, no porque se me ocurre a mí. Bien, aquí ya vamos a recibir esa n y vamos a asignarla acá abajo. Te dije que si usted no sabe C#, de todas formas va a entender, no se preocupe. Así que adelante. ¿Qué más vamos a recibir? Pues necesito saber cuál es el origen. Vamos a ir a ciertas locaciones, pero una de esas locaciones es el origen, por lo cual necesito tener un nodo que sea el origen. Este origen lo vamos a recibir también en el constructor, por lo cual aquí vamos a recibir un nodo que indique que es el origen. Y esto lo vamos a asignar aquí. Y ya está. Es lo único que vamos a recibir y de esta manera ya podemos echarle galleta a esto. Voy a crear una lista de rutas. Ahorita va a ver por qué. Esta lista de rutas me va a indicar las rutas que he evaluado y estas rutas son soluciones. Este listado de rutas es un listado de rutas. Va a ir siendo generado por medio de las iteraciones hasta la n que vamos a recibir. Es decir, si yo mando 50, vamos a tener aquí 50 rutas. Y una vez que tengamos las 50 rutas posibles, pues prácticamente ya deberíamos tener por lo menos alguna de las distancias más cortas de las ubicaciones a visitar. Entonces de esta manera ya tenemos estas rutas llamadas soluciones.
vamos a crear un método que sea el que va a correr. Es decir, yo lo voy a llamar, vamos a hacerlo público, ya que este método va a ser el que se va a invocar. Yo lo voy a llamar run, así, correr. Solamente la ejecución, el contexto del asunto, el meollo. Lo que va a hacer es obtener las soluciones, pero se va a ayudar vamos a separar la funcionalidad en otros dos métodos. Aquí vamos a tener una inicialización de las rutas, es decir, como es la parte que va a correr, las rutas las vamos a reiniciar por si ya corrió. Es decir, vamos a reiniciar el objeto del listado de rutas. Y una vez que las obtengamos, vamos a hacer prácticamente, bueno, ahorita vamos a hacer esta parte, para que entendamos, mejor lo voy a dejar al final. Aquí ya teniendo esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un for tal cual. ¿Un for sobre qué? Sobre las iteraciones que estoy recibiendo. ¿Cuántas iteraciones estoy recibiendo? Pues aquí están en n. Entonces vamos a poner lo siguiente. Y es igual a 0, y es menor a n, y más. N es con guión bajo porque es privado. Me he equivocado con el teclado. Y más. Bien, esto se va a repetir tantas veces n se ha recibido. Y vamos a hacerlo a las rutas aleatorias. Vamos a hacer un truco burdo de elegir rutas aleatorias. Y estas rutas aleatorias, una vez generadas automáticamente, vamos a ordenarlas. Entonces nos va a dar la ruta que esté en el primer lugar, va a ser la más óptima, con aleatoriedad. Pero vamos a tener aquí unos truquitos. Mira, ya teniendo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a crear un método, separarlo de este run, que este run se va a encargar solamente de dos cosas. Hacer las iteraciones y se va a apoyar de otro método que va a ser el que va a generar las rutas. Este otro método hay que llamarlo, va a ser privado, hay que llamarlo generate. Y este generate nos va a regresar a una ruta. Esta ruta que nos va a regresar, nosotros la vamos a agregar en las soluciones que tenemos aquí. Entonces aquí cada iteración vamos a tener una nueva solución. Una solución que se va a generar aleatoriamente. Solutions.add. ¿Qué es lo que va a hacer add? Pues solamente va a invocar el método generate. Add, este método no tiene ni idea de qué es lo que está haciéndose, pero él va a agregar la ruta que te genera generate. No sabe que se crea aquí, pero lo que se crea aquí se va a agregar automáticamente en las soluciones. Este método solamente se va a encargar de obtener las iteraciones hasta n y va a tener las soluciones, pero el método, el mecanismo como lo vamos a hacer va a estar dentro de esto. Bien, una vez que tengamos aquí generate, ¿qué es lo que va a regresar generate? Pues una ruta. Y esta ruta lo que vamos a hacer es pues prácticamente crearla. Vamos a poner el root o vamos a ponerle solution. Solution en plural, digo singular, es igual a new root. Ahí está. Nuestra solución, esta solución es la que vamos a regresar. ¿Te fijas? Una vez que hago esto, lo que está a medias de estas dos cosas es el meollo del asunto. Y aquí se va a agregar al listado de soluciones y ya está. Ahora, una vez que se agregue a las soluciones, yo voy a ordenarlas. Voy a hacer lo siguiente. Solutions es igual a solutions, ya que los métodos de link de C#, link es una extensión de C# para hacer programación declarativa con colecciones. Me permite hacer algo como esto, un order by, como SQL. Y este order by yo pongo una función, una expresión lambda, un arrow function, como quieras llamarlo. Y este arrow function tiene un atributo que es de lo que tiene el tipo de solution. Solution es un tipo que se llama root y root tiene un elemento que se llama la distancia, total distance. Entonces lo que voy a hacer es ordenarlos por la distancia menor y esto lo voy a convertir a toList. Y de esta manera me voy a cerciorar que la solución en el primer elemento va a tener el que la distancia sea menor. De esta manera. Entonces, el run lo que va a hacer es ir agregando las soluciones, no le importa cómo, pero al final va a ordenarlas. Lo he hecho de esta manera ya que si lo dejo así, esto es inmutable, es decir, que no hace cambios, order by no hace cambio en solutions, sino que regresa a una nueva lista. Por lo cual he hecho lo siguiente para poder reemplazarlo, lo que me regrese order by to list se ha reemplazado en el mismo solutions. Ahí está, hasta ahí muy sencillo. Por defecto en la generación vamos a tener el origen, por lo cual mi solución ya va a tener un nodo origen en su parte nodes. Recordemos que ruta tiene dos atributos. Ruta tiene un atributo que son los nodos que van a representar la ruta, el viaje. El segundo es la distancia. Pero yo por defecto ya sé quién es el primero, ya sé qué es el origen. Recordemos que el origen lo estamos recibiendo en el constructor, hemos recibido un nodo origen, por lo cual yo aquí ya puedo agregar directamente el origen. Ahí está. Segundo, yo ya sé dónde es el origen,
Pero yo cuando esté caminando, esté buscando las cervecerías que voy a visitar, necesito un punto que me indique en cuál voy. A esto vamos a llamarlo un nodo current. Y este lo vamos a guardar en un inicio, es el mismo origen. Ahora, el meollo del asunto es visitar las locaciones. ¿Cuál locación voy a visitar después del origen? Lo vamos a generar aleatoriamente, es decir, vamos a utilizar la burdez de hacerlo aleatorio. Vamos a aventar una moneda y esa moneda va a caer. Bueno, no una moneda, un dado. Si son de 6 locaciones nos serviría un dado. Y decir, ah, mira, este me ha salido el 6. Entonces vayamos a la representación del 6 en mi grafo. Ahora, el dado me ha dado 1, vayamos a la representación del 1. Bien, entonces yo sé que si son 4 locaciones, yo sé que 4 veces tengo que ir a evaluar la siguiente locación, porque es el número de elementos que tenemos. Pero tenemos que restarle un elemento. Si tenemos 4 locaciones, ya estamos en una, el origen. Por lo cual ya tenemos que visitar el número de locaciones menos 1, ya que el origen ya estamos ahí. Vamos a poner y es igual a 0 y es menor al... Recibimos el grafo, recuerda, el grafo es una lista de nodos. Y este me va a decir cuántos nodos son. Pero yo como ya estoy en el origen, pues menos 1, ya que el origen ya lo visité. Ahora, y más, y ya tenemos las iteraciones realizadas. Bien, ahora lo que vamos a hacer aquí a medias es lo siguiente. Calcular, detectar cuál es el siguiente ubicación. La ubicación es un nodo, por lo cual aquí vamos a poner node next, a donde me toca ir enseguida. Ojo aquí. Aquí lo que vamos a hacer es obtener la locación siguiente, pero esa la voy a separar en otro método para separar esa lógica, para que ruta solamente se encargue de decir, ya no sé cómo lo decidiste, si con un dado, lo decidiste con un hueso de pollo o lo decidiste con, no sé, con un péndulo. No sé cómo lo decidiste, pero yo confío en ti y yo voy a hacer el trabajo, la ruta, la generación de rutas va a ser el trabajo simplemente decir, ok, ya me diste que la que sigue es esa, a mí no me importa cómo la obtuviste y yo la voy a agregar a la ruta. Y el que va a hacer el trabajo de la selección va a ser un método que nos va a regresar un nodo y este método lo vamos a llamar nextNode. ¿Cuál es la siguiente ubicación? Y aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a utilizar aleatoriedad, por lo cual vamos a ponerle aquí lo siguiente. Solamente aquí vamos a detectar, vamos a recibir, más bien recibir el nodo que representa en donde estamos parados. Si estamos en el origen, vamos a recibir el origen. Si estamos en la cervecería número 15, vamos a recibir esa cervecería. Esa cervecería, el nodo, recordemos que el nodo tiene un elemento llamado ways, los caminos. Y esos caminos, pues obviamente se pueden obtener por medio de los corchetes como un arreglo. Es decir, yo quiero obtener un número aleatorio. Este número aleatorio va a ser la representación de la posición en mi colección de caminos. Si recuerdas, el nodo tiene una colección de caminos. Yo quiero hacer algo aleatorio. Es decir, tengo 5 caminos. Quiero sacar del 0 al 4 para la representación de un arreglo. ¿Cuál es el que sigue aleatoriamente? Entonces es lo que vamos a hacer en este método. Muy fácil. De la siguiente forma vamos a poner un entero para representar la posición del arreglo. Y este nextNode, lo vamos a llamar, es igual a, con la ayuda de la clase random, vamos a poner con el método next, dame un número que esté entre el 0 y que esté entre el número de elementos del grafo menos 1, ya que ya tenemos el origen, es por eso el menos 1. Si se fija cuando creamos los nodos y sus caminos acá arriba, son 4 elementos, pero cada elemento solamente tiene 4 menos 1, es decir, 3 caminos. Mira, acá tenemos 3 caminos para B, 3 caminos para C. Es por eso que en el apartado de grab count menos 1 es eso, no solamente que yo lo haya inventado, sino que los caminos son el número de elementos menos 1, es decir, tú al mismo origen no tienes un camino, ya estás ahí, ¿cómo vas a tener un camino a sí mismo? Aunque ya cuando tienes una cerveza encima, sí. Y ya obtenemos con esta línea la posición. Una posición aleatoria que está dentro del arreglo. Ahora, ya teniendo esto, vamos a regresar ese elemento. Con el nodo current que tenemos aquí en su apartado caminos, vamos a obtener el elemento que sigue. Es decir, entre los corchetes vamos a poner el número que nos ha dado la decisión aleatoria.
Y aquí vamos a poner que nos regrese el nodo, ya que nos importa es el nodo. Recordemos que Waze es un listado de nodos. Y por lo cual estamos obteniendo la posición aleatoriamente. Y la posición quiero la representación, es decir, el nodo que sigue. Es decir, si estamos en A y nos sale digamos un 2, nos iríamos al apartado C. Bueno, en este caso, si hablamos de arreglos, nos iríamos al apartado D, ya que D fue dado de alta en la tercera posición de la lista. Es por eso que recordemos que los arreglos empiezan en 0, por lo cual la tercera posición es el 2. Y ahora aquí mero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Regresando a donde estamos generando la ruta, vamos a obtener la siguiente posición de la siguiente forma. Con el objeto next vamos a invocar nextNode y nextNode va a recibir un elemento en donde nos encontramos en este momento, que ese elemento es el current. El current, recordemos que le pusimos el origen en un inicio, pero este current, una vez que se ha ido a esa posición, va a cambiar. Ahora, ojo aquí hay un problema. Esta aleatoriedad me podría dar quizá un elemento de la ruta ya generado, es decir, podría darme un elemento que ya fue seleccionado. Me podría, una vez, por ejemplo, estamos en A, me dio, por la aleatoriedad, me dio B. Aquí podría volver a caer en la iteración en B, ya que aquí me podría dar, es aleatorio, me puede dar de nuevo. Entonces hay que evaluar si esto ya existe. ¿En dónde? En la solución. Si ya existe en la solución, vamos a reevaluar un número aleatorio. Entonces aquí hay que poner un do while. El do while se va a estar generando hasta que usted obtenga un elemento que no exista. ¿En dónde? Que no exista en el apartado soluciones. Por lo cual aquí vamos a poner solutions.contain nodos contain. Contain es una función que sirve para detectar si se contiene en una colección un elemento. ¿Cuál elemento me importa ver si ya existe en las soluciones? Pues el que hemos obtenido con la función nextNode y que se encuentra en next. De esta manera, mientras esto se contenga, next se genera, busca aleatorio, avienta el dado, next se evalúa si en la solución ya exista next, va a volver a entrar al do while. Una vez que no exista, vamos a hacer ¿qué? Pues la asignación a la solución. Es decir, ya vimos que no existía, entonces vamos a dirigirnos, vamos a agregar ese nodo nuevo que está en next, en el apartado de soluciones. Y también vamos a hacer otra cosa. Solutions, recordemos que solution es una ruta. La solución es una ruta, por lo cual la ruta tiene una distancia. Esta distancia comienza en 0 y vamos a ir sumándole lo que tiene current. Aquí vamos a poner una línea hermosa. Ojo con esta línea. Current es un nodo. Current tiene un atributo llamado Waze. Waze tiene elementos que son otros nodos a los cuales te puedes dirigir estando en la ubicación. Con la función where nosotros podemos evaluar y que nos regrese el elemento que nos conviene. Es decir, de punto en el nodo .city vamos a evaluar si la ciudad es igual a lo que obtuvimos en el nodo siguiente y su ciudad. Entonces vamos a obtener el primer elemento y este primer elemento vamos a poner la distancia. De esta manera lo que estoy haciendo simplemente es una búsqueda en los caminos del elemento en el que estamos parados. Esos caminos vamos a evaluar, ok, yo sé que de A a B hay un camino, entonces es aquí donde evalúo. Regrésame la distancia de A a B, por lo cual where te regresa un listado, por eso he puesto first, ya que a mí me interesa solamente el primero. Obviamente aquí te va a dar solamente uno y me interesa el atributo distancia. Esa distancia la vamos a ir sumando a total distance, que al final la ruta va a tener el total de distancias que obtuvimos en nuestro recorrido por las locaciones. Ahora, una vez más, aquí vamos a hacer lo siguiente. El elemento en donde estamos parados, ahora si comenzamos en A, nos dirigimos a B, entonces aquí tenemos que sustituir. Ahora ya no nos encontramos en el origen, nos encontramos en B, por lo cual next current tiene el valor del nodo next. Y esto se vuelve a repetir. ¿Cuántas veces? Pues el número de elementos menos 1. Y al final vamos a tener una ruta con n-1 elementos. Ahora, estando en nuestro main, en la parte ejecutora, en este main que está aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un objeto del tipo algoritmo. Algorithm es igual a new algorithm. ¿Qué es lo que recibe algoritmo? Recibe nuestro grafo. Ya lo tenemos aquí.
recibe el nodo origen. El nodo origen es A. Y recibe cuántas iteraciones quiero hacer. Por ejemplo, yo quiero hacer 3. Ahí está. Las iteraciones que quiero hacer son 3 solamente. Nada más que aquí van al revés. He puesto el 3 aquí y el 3 va acá. Bien, ahora sí, tenemos el origen donde va y las iteraciones ahí está. Quiero que hagas 3 veces la aleatoriedad de rutas. Quiero 3 rutas aleatorias y vamos a evaluarlas. Ahora, ya teniendo esto, ¿qué vamos a hacer? Algorithm.run. Ahí está. Bien, aquí va a correr, pero yo quiero obtener la información. Aquí está corriendo, tenemos las rutas muy bonitas y todo, las tenemos guardadas en soluciones, pero yo quisiera tener acceso a las rutas. Entonces vamos a hacer un acceso que nos dé las rutas de la siguiente forma, pero que nos las dé ya en string, ya bonito, todo evaluado. Vamos a poner aquí public string. Vamos a hacer una propiedad de C# que nos dé todas las rutas que generó, pero nos las va a dar ordenadas. ¿Por qué ordenadas? Porque recordemos que en run yo las he ordenado aquí, por lo cual la primera que salga arriba es la que va a tener la mejor distancia. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner un get, una propiedad. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer un string para obtener el resultado. Y este string lo vamos a regresar aquí. Ahí está. Bien, ahora vamos a hacer un for each de los nodos que ya tenemos en las rutas. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a ponerle, primero necesitamos recorrer las rutas. Vamos a poner root es igual a in, es un for each, no sé por qué estoy poniendo igual. Las soluciones es una lista de rutas. Entonces este for each va a recorrer todas las soluciones. Necesito hacer otro recorrido. El recorrido de los nodos. Por cada ruta, una ruta se conforma por n nodos. Entonces aquí vamos a poner var node in root.nodos. Y ahí está. Ahora, este result solamente lo voy a concatenar. Voy a concatenarle el valor de la ciudad para saber cuál es la ciudad que estamos recorriendo, la ciudad A o etcétera. Y vamos a ponerle una coma. Una comita para separar las ciudades. Ahí está. Ya tenemos esto. Y al último también quiero, una vez que terminaste por el recorrido de todas las ciudades o los nodos, quiero concatenar algo más. Algo que me interesa bastante. Que es prácticamente la distancia. Quiero saber la distancia, la cual ya la obtuvimos en el momento que estamos haciendo el recorrido del grafo. Total distance, ahí está. Yo quiero saber la distancia total de la ruta. Y ya tenemos nuestra forma de obtener la información ya pulida. Entonces aquí yo puedo poner lo siguiente. Puedo poner un console writeLine. Y podemos poner algorithm.get obtener todas las rutas. Y de esta manera ya tendríamos la información aquí. Vamos a correr esto a ver si funciona. Nada más les voy a poner rápidamente un salto de línea para que se puedan separar, porque aquí se va a ver todo junto en este apartado. Aquí vamos a poner un salto de línea. Ahora sí vamos a correr esto. Vamos a obtener un listado de rutas aleatorias y la que tenga menor distancia va a salir arriba. Vamos a ver. Ahí está. La de menor distancia es la de 13. La que se va de A a B, luego a D y luego a C. Y regresa a A. Ahí podemos poner igual, ya sabemos que aquí se regresa a A. Lo podríamos poner, pero podríamos ser más puristas. Ya no cambiar esa forma, sino que realmente A esté en la ruta. Si nos vamos donde se está generando las rutas en Generate, podemos agregar una vez que termina la asignación de, ya sabemos que ha terminado el recorrido, ya sabemos por lógica que va a regresar a A, por lo cual aquí podemos agregar A. ¿A dónde podemos agregar A? Pues a las soluciones. A la solución vamos a agregarle en sus nodos el origen, ya que sabemos cuál es el origen es A. Una vez que termina toda la generación del camino, ya sabemos que el último elemento va a regresar al origen. Y de esta manera, automáticamente nosotros ya tenemos el origen. Y nos faltaría otra cosa. Nos faltaría prácticamente sumar también la distancia. Te fijas, aquí estamos sumando la distancia. Aquí podríamos poner una línea parecida, pero que vaya por el origen en lugar de next. Y de esta manera ya estamos en el último nodo. En el current va a ser el último nodo al que llegamos. Y vamos a buscar cuánto es la distancia que va al camino al origen. Y que nos la dé y que se sume en la solución, que es la ruta. Lo corremos esto. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Mira nomás. Ahí está. Nos dio 28, 28 todas. Porque la aleatoriedad pues es el problema que tiene. Pero ¿qué tal si yo subo el número de iteraciones en mi creación de objetos? Lo subo a 10.
¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. La aleatoriedad va a tener un rango más grande y vamos a tener ahora sí un 25 y vamos a tener otras rutas que son más fallas. Aquí podemos subirle, por ejemplo, a 100 y vamos a tener 100 rutas aleatorias y aquí nos podemos dar cuenta si hay un número menor a 25. Ya sabemos que teniendo 10 iteraciones, llegamos con 4 elementos, llegamos a la mejor solución. Esta es la forma como trabajan las metaheurísticas. Es decir, tú tienes que buscar una metaheurística que resuelva tu problema. Si tu problema nunca va a llegar a 1000, pues a lo mejor este metaheurística que he puesto, una metaheurística que he inventado yo, prácticamente podría ser suficiente que ponga 5. Porque ya con esas 5, bueno, si son pocos elementos como en este caso 4, pero si son 10, a lo mejor con 100 iteraciones podrías obtener la ruta aproximada a la más óptima. A lo mejor no vas a obtener siempre la más óptima, pero tu tiempo computacional va a ser muy rápido. Esas son las ventajas de utilizar metaheurísticas. Vas a arriesgar la solución más óptima por obtener una solución un poco menos óptima, pero la vas a obtener rapidísimo. Imaginar tú cuando estás buscando una ruta en el mapa, una ruta cuántos puntos posibles tiene. Entonces imaginar si se utilizara una solución lineal. Tardaría un minuto y medio buscando la ruta más óptima. Y a nosotros nos interesa saberlo rápido. Es por eso que se utilizan metaheurísticas. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, solamente 10. Y yo creo que con 10 es suficiente para encontrar la ruta aleatoria más óptima. Si vemos que es la 25, es la más óptima. Y de esta manera podemos agregar más nodos, podemos estar experimentando con el problema más extremo que tenga nuestro programa y decir, yo creo que con 100 son suficientes, o con 1000, o con 10,000, o no sé, ya dependiendo tu problema. Para eso son las metaheurísticas, para calibrar y detectar, decir, necesito 5, 6, 7, 20, 30, hasta 1000, 2000, no son tantas, para encontrar algo en milisegundos. ¿Esto se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. Podríamos utilizar algo más elaborado para no reinventar la rueda. Yo aquí he reinventado la rueda. Hay unos algoritmos ya propuestos para resolver el problema del viajante. No los quise utilizar porque eso los voy a hacer en otro video. Por ejemplo, algoritmos de hormiga. Por ejemplo, algoritmos genéticos. Los algoritmos de hormiga nos podrían ayudar a que nuestra aleatoriedad no sea tan aleatoria. Es decir, ya si a mitad del camino ya tenemos el camino óptimo, nos daríamos cuenta, ya que cuando las hormigas buscan la comida, vemos que el camino óptimo ya está generado. Por eso solamente vemos que están siempre siguiendo el mismo camino. Esa es la magia de los algoritmos de enjambre. Los algoritmos genéticos se basan en obtener generaciones y las mejores soluciones, las soluciones más aptas, como la evolución de Darwin. Las soluciones más aptas son las que van a ir pasando generación y generación. Van a tener ciertas mutaciones, pero nos va a ahorrar a yo no tener tanta aleatoriedad como yo he permitido aquí y a tener ya un esquema de decir, mira, yo creo que al 50% del recorrido de las generaciones de un algoritmo genético ya tenemos lo más óptimo regresarla. Esos son metaheurísticas ya creadas que yo voy a tener en este canal. Sobre todo, si veo que este video es muy apoyado, vamos a tenerlas muy pronto. Y pues nada, si te ha gustado el video, pues dejar un pulgar arriba, compartir en tus redes sociales, comentarme si quieres que hable de algoritmos genéticos. No que hable, que los programe, porque hay que programar este tipo de cosas para que todas las puedan comprender. Mi nombre es Héctor de León, gracias si llegó usted hasta este punto.